Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy de una persona, del dinero, sobre todo de un tiempo de realización y de revelaciones, así que te doy la bienvenida a una nueva lectura. Estás en Tarot de la Emperatriz, mi nombre es Augusto. Vamos a conectar con la magia, con las energías Piscis de estas cartas. Entras en un tiempo de realización, de reestructuración de tu vida, de tu destino en general. Te recomiendo esta piedra turmalina negra, pero me habla de renovar, de una renovación profunda, de una reestructuración en tu destino, en todas las áreas de tu vida. Piscis, vamos a ver lo que viene. Como siempre te invito a suscribirte, activar la campanita y no te perderás absolutamente de nada. Dice, te convertís en una persona que ostenta riqueza, sueños, tus sueños. Tenés que vivir en ese mundo, en ese mundo de la realización infinita de los sueños, porque en el mundo hay infinitas posibilidades. Lo imposible es solo algo que no ha sido hecho. El cambio y la reestructuración se hacen presente en tu vida. Es buen momento, aunque no lo quieras creer, es buen momento para disipar dudas de tu corazón, para cerrar un capítulo que tendrías que haber cerrado hace mucho tiempo con una persona, me dice. Al final te diste cuenta, te diste cuenta, punto final. Punto final, ¿por qué? Porque no ibas ni para atrás ni para adelante. Era como una persona que era algo de nunca acabar, ¿no? Esa relación. Y yo creo que ahora te vas a sorprender con alguien que viene, que es magnífico. Proceso de cambio se revierte en los acontecimientos. Dice como que el mundo está en tus manos. Decretás ser libre, decretás ser feliz, que nadie te impida justamente alcanzar esa felicidad. Y ahora viene Neptuno a tu signo, que ya lo tenés presente. Entonces vas a ver cómo entras en una era expansiva en todas las áreas de tu vida. Sobre todo en el dinero, me dice Piscis, en lo que es dinero. A ver, me encanta este arcángel Gabriel, que te dice lo siguiente. Te acompañaré día y noche, tratando de que mis mensajes lleguen a través de tu intuición. También lo haré por sueño, develando todo lo dormido en tu psiquis. Prepárate para ascender en luz, el cielo te acompaña, que así sea. Y dice así, la meditación. Cuando todo es paz en ti, imagina que te encuentras bajo un cielo estrellado con la plateada luna colgando del firmamento. El arcángel Gabriel, ¿no? El mismo del arcángel de la Anunciación. A ver, tiempo de declaraciones, de amor, de soltar y de transferir. Justamente como que alguien te transfiere sus conocimientos o su riqueza, me dice. Pero te va a pedir algo esa persona, te va a pedir la multiplicación. La multiplicación, o sea, como que va a querer... Habla de una asociación que vas a hacer con alguien, Piscis. Algún negocio, algo que vas a hacer, pero que va a ser sobre todo superador de todo lo que has vivido. Por eso yo te decía, bueno, éxito en tus emprendimientos, cambio de ciclo. Me habla del tiempo de la superación del nuevo amor y que regresás justamente a reestructurar tu vida. Que estás dando los pasos hacia adentro, como yo te decía, mantén esa fe inquebrantable de encontrarte a ti. Y que hay una separación, que es un poco el ego desde el espíritu, pero en este tiempo me dice, vive desde esa disciplina, ¿no? Desde la disciplina de tu alma, de tu espíritu. Dice un mensaje que te van a dar, una señal que vas a ver. Una señal, dice, y la conexión con alguien. Como que te van a decir, por este camino sí o por los ángeles estamos hablando, o como quieras llamarle, tus guías espirituales te van a hablar. Y te van a decir, bueno, con esta persona sí, con esta persona no. Aunque tal vez crees que es lo contrario. O como te vas a sentir más atraído, atraída por esa otra persona. Pero los ángeles o tus guías espirituales te van a decir, bueno, por este camino es el correcto.
A ver qué decís, Piscis. Pero qué momento, ¿no? Qué momento de... llegó el cambio de hora, ¿eh? Llegó el cambio de la libertad en tus pensamientos. Que nadie te venga a decir lo que tenés que hacer con tu vida, sino que tenés que escuchar la voz de tu interior. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, dice esta carta, ¿no? Sabes qué es lo que querés y hacia dónde vas. Alguien que quiera hablar contigo para explicarte algo que ya para ti ya las palabras no te sirven de esa persona. Todo lo que pueda hablar contigo, dice Piscis. O sea, esa persona quedó en el pasado. Dice, habla de una persona. Pues es esa carta vintage, ¿no? Como que habla del pasado. Habla justamente de que viene a otra persona. Que es correspondencia infinita. No le tengas miedo al amor. No le tengas miedo a enamorarte de alguien que puede ser un personaje muy importante de aquí en más, dice esta carta. Viene a traerte riquezas, viene a traerte... Me habla de riquezas o sabiduría. Esta persona tiene algo. Algo tiene. O riqueza o sabiduría. Pero yo digo, bueno, hay compromiso. Hay amor eterno con alguien. Se disuelven cosas de tu vida, la transformación, el amor profundo. La reestructuración de tu alma, aprender en este momento a dominar tu conciencia, a dominar tu sombra, ¿no? Y a disolver esa sombra para ir expandiéndote en todas las áreas de tu vida. Noticias muy fuertes, noticias que te sorprenden o que te van a encantar. Lo imposible es solo algo que no ha sido hecho, ¿no? ¿Quién lo dijo? Rebe. El Rebe fue que lo dijo. Y yo te decía, bueno, entras en un momento de sanación, de que se cumple un deseo, dice esa carta. Esa carta me está hablando. Llegó la hora que se cumplan tus deseos. Y que no planifiques tanto. Que tengas la seguridad que sabes hacia dónde vas y qué es lo que querés y que conectes con tus sueños, con la magia del destino, con la magia del amor. Pero dice soltar. Es importante, ¿no? Es importante mirar tus pensamientos, observarte desde la presencia. Observar tus pensamientos. ¿Por qué me está sucediendo esto en este preciso momento? Eres capaz de lograr cosas muy importantes. La expansión y sentir, ¿no? Esto me expande, me contrae. Cuando estoy en una relación con esta persona, más vale quedarse solo que mal acompañado también. Dice, en este tiempo, tomar buenas decisiones, porque si hay algo que sabes hacer es tomar buenas decisiones en tu vida. A veces se te dan vuelta los pececitos, pero dice Piscis, terminás tomando buenas decisiones. Decime si no es así. Decime si en las relaciones que has tenido has tomado buenas decisiones. Claro que sí. Piscis es un signo que sabe y que no se deja llevar por palabras bonitas, sino que se organiza bien y estás dotado de una belleza muy especial. A ver, posiblemente seas el signo más maravilloso, más bello del zodíaco. Y dice, te recibís con altos honores de algo. O sea, te veo posicionado en la cima. O como que pasás a otra fase, ¿no? Dice, la fase más hermosa, dice. De todas ellas, dice, de todas esas personas, esa fue tu fase más hermosa, dice. A ver, tomás nuevas decisiones y si cometes un error, aprende de él. Que no hay nada malo en este momento. Sigue adelante, persiste hasta triunfar, eres consciente del cambio. Y cada vez que mirás hacia adentro, es como que regresás a otro plano, ¿no? Como que has aprendido una lección, dice. Y abrazar el cambio es crecer. Todo cambia. Todo cambia y la tristeza se transforma, me dice esta carta. Llegó la hora de disolver cosas de tu vida, de resolver un vacío. Y de la expansión, me dice. Alguien que te dice un secreto, alguien que quiere estar contigo. Pero alguien que quiere volver, me dice. Su mente, sus pensamientos, eso es lo que no tenés que tener tú. Dice, aquietar tu mente, aquietar tus pensamientos. Pero esa persona le da vueltas. No fluye. No fluye, yo te decía. Te vas a sorprender porque hay un mensaje. Y esa persona sigue con esos sentimientos hacia ti. Pero
decidiste otro camino. Está bien. Está bien, Piscis, porque tu vida es tu vida. ¿Mm? Y has madurado. Y no podés estar con personas inmaduras, dice. En este momento. Tenés que sentir la energía interna, celebración, verdades que te van a impactar. Algo que se resuelve a tu favor, me dice en el terreno económico, me dice esta carta. Me dice la persona que te da las claves de poder, que tienes una energía muy especial y que te va a impactar. Dice, se abre, ¿eh? Se abre de par en par a decirte sus emociones también. Todo lo que ha sufrido esta persona. Vas a hacer una firma de contrato de papel. Como que sabe que contigo puede contar. Dice esta persona para algo grande. Dice, está por allí, dándole vueltas a su mente en este momento. De proponerte algo. La persona que dice, tiene riquezas y poder. Esta persona. A ver, dice, de repente todo cambia, de repente mucha fortuna. ¿Te ves envuelto en este momento en un proceso de muy buena fortuna? Eres un signo muy afortunado y viene alguien, dice. Viene alguien que no te olvida. A veces no es fiable, dice lo que te puedan decir, pero para alguien dice eres su prioridad. Necesita estar contigo, derribar sus miedos. O sea, es un momento para ti grandioso. De una nueva conciencia, de creer. Tenés una energía muy sofisticada. Dice Piscis, tenés que esperar lo mejor. Y lo mejor está por venir. Las desilusiones se han perdido por el camino. Y ahora dice, te volvés a ilusionar con alguien que te desea, porque dice, te desea fervientemente esta persona. Va a pasar una noche, ¿eh? Yo veo como el tiempo de nocturno, ¿no? Me habla de la hora de la noche y la riqueza de tu alma, me dice esta carta, Piscis. Alimenta tu mente subconsciente con cosas bonitas y tenés que leer libros que te inspiren en este momento. Y no mires tantas redes sociales con cosas con energía negativa. O sea, como que salís de una energía, de una nube tóxica, dice esta carta. Tenés el poder en tus manos. Vas en el camino correcto. Si sentís que vas por el camino correcto, sigue así. Dice Piscis, algo bueno se empieza a gestar. En las sombras, dice. En las sombras de tus pensamientos, de tus ideas, la tristeza se disipa. Estuviste triste, Estuviste triste por alguien. Y dice, ahora esa persona siente tu ausencia también. Te extraña, más que nunca. Pero como que se le destruyó todo su orgullo, ¿no? Al final termina siendo una persona falsa, esa para ti. Y tenés que escapar un poco de esa falsedad, de la falsedad de su ego. Y dice, romper con pesadas cadenas. Decime si no es así, Piscis, que sentís ahora como que podés salir de ese estancamiento y alimentar tus deseos. Es como que vas hacia una nueva fase. Había que frenar. Había que frenar, detenerse, mirar hacia los costados, como quien dice, bajar la pelota al piso. Y ahora estás como para iniciar la carga nuevamente, ¿no? Dice, en materia económica financiera, del dinero, el destino es mágico. El mundo de los sueños. Elegir con conciencia, con claridad, hacia dónde vas. Y lo que crees lo creas, dice. Porque tus creencias es así, son como lentes. Y te están definiendo en este momento como ves y como vivís la vida, ¿no? Entonces, muchas veces heredás sin cuestionar las creencias, ¿no? Pero podés cambiarlas. Es el tiempo. Es el tiempo que te lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz, pero dice, es el punto exacto en donde todo empieza, de todo se transforma, dice. Dormir en tensión cada día, hay algo mágico, no puedes distinguir entre la realidad o la imaginación, tu mente tampoco, y con tu imaginación puedes crear tu nueva realidad. Entonces sigue así, es el camino de los sueños.
Veo mucha luz al final. Al final, como que transitas solo, pero te encontrás con alguien. Hay un cruce de caminos, más allá. Más allá es lo que visualizo con esta persona. Piscis, me encantó estar contigo nuevamente. Nos reencontramos en poquitos días. Yo creo que estás preparado también para recibir una noticia muy importante que ya me vas a dejar en comentarios. Recordá, por supuesto, suscribirte y dale like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Piscis, y nos vemos muy pronto.